Buenas noches amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, en este espacio, Jurídica Sandra Yaya, este día 27 de enero del año 2025, vamos a hablar bastante del tema de el decreto número 0062 del 24 de enero del 2025, que habla sobre la conmoción interior. Sacando un resumen del contexto, que son 19 páginas que tiene este decreto, les cuento lo siguiente. Bueno, el artículo 213 de la Constitución Política permite al presidente declarar el estado de conmoción interior en caso de grave perturbación del orden público. Durante este estado, el gobierno puede emitir decretos legislativos para enfrentar la crisis y suspender leyes aquí, un poquito aquí, ahí, perfecto. Bueno, suspender leyes incompatibles. La Corte Constitucional defiende el orden público como condiciones necesarias para la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, incluyendo un ambiente sano. Es fundamental para garantizar la dignidad humana y la prosperidad general. La sentencia C-802 del 2002 destaca que el orden público es crucial para el desarrollo armónico de la sociedad, mientras que la C-225 del 2017 enfatiza la importancia de la seguridad, tranquilidad y salubridad para la vigencia de los derechos constitucionales. ¿Cuáles son los requisitos formales de un estado de conmoción interior? Esto se plantea porque en el Congreso esta parte se va a tratar, porque ya por ahí citaron la oposición, que no es inteligente, citó al ministro de Defensa, pues para que explique las situaciones, porque según la oposición no inteligente y los de la derecha, dicen que no era necesario la conmoción interior, pero las razones aquí expuestas son muy diferentes a lo que ellos están pensando. Continuamos con el texto que estamos leyendo. Deben ser observados los requisitos formales y materiales de los decretos de declaratoria de estados de conmoción interior. La Corte Constitucional ha definido estos requisitos en varias sentencias. El decreto que declara un estado de conmoción interior debe cumplir requisitos formales como estar suscrito por el presidente y ministros, contener motivación, fijar duración y ámbito territorial, comunicar a organismos internacionales, convocar al Congreso y remitir a la Corte Constitucional. También debe cumplir requisitos materiales como basarse en los derechos, en los hechos concretos, graves perturbaciones del orden público, intensidad de las perturbaciones y necesidad de medidas extraordinarias. Presupuesto fáctico. El área metropolitana de Cúcuta incluye municipios como Villa del Rosario, Los Patios, El Zulía, San Cayetano y Puerto Santander. La región del Catatumbo, en el nororiente de norte de Santander, incluye municipios como Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Acarí, La Playa, El Tarra, Tibú, Sardinata y territorios indígenas de los resguardos Motilón, Barí y Cata Laura La Gabarra. Bueno, Parque Nacional Natural Catatumbo, Barí y áreas protegidas. El Parque Nacional Natural Catatumbo, Barí, abarca 158.125 o sea, son hectáreas, en la ecorregión Catatumbo. El área natural única Cubo, los estorraques Cubo, es parte del sistema de parques nacionales naturales. La región destaca por sus valores ecológicos, geológicos y biodiversidad única en Colombia. Incluye zonas de protección de recursos naturales renovables y la Reserva Forestal Protectora, presencia de grupos armados como el ELN GAO y Cuo Pelusos en la región, con intento de ingreso del Clan del Golfo.
Municipios del Río de Oro y González son puertos de entrada al Catatumbo utilizadas por el ELN. Compromisos del Estado colombiano tras el acuerdo final de paz con las FARC-EP. Corte Constitucional declaró Estado inconstitucional por incumplimiento de garantías de seguridad. Población en proceso de reincorporación enfrenta riesgos que afectan derechos fundamentales. Plan Nacional de Desarrollo 2022 o 2026. Cubo Colombia, potencia mundial de la vida. Incluye política de paz total bajo el eje de seguridad humana. Bueno, se destaca la importancia de políticas públicas para lograr una paz estable en todo el territorio nacional, especialmente en regiones afectadas por el conflicto armado como el Catatumbo. A pesar de los esfuerzos gubernamentales en la región del Catatumbo, se ha observado un aumento en los cultivos ilícitos de coca, con un incremento en los municipios de Sardinata y Tibó. El ELN ha intensificado sus ataques contra la población civil y los firmantes del acuerdo de paz en el Catatumbo, financiándose con recursos de actividades ilegales en la región. Se autorizó la reanudación de diálogos de paz con el ELN, resultando en acuerdos de cese al fuego bilateral y temporal, los cuales expiraron en agosto del 2024. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el riesgo que enfrentan sectores poblacionales en Catatumbo y el sur del Cesar debido a nuevas dinámicas del conflicto armado interno. Que la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones al gobierno y entidades estatales para abordar la amenaza, implementar medidas de prevención, judicializar y brindar asistencia humanitaria. Las fuerzas militares y la Policía Nacional realizaron acciones de protección y operaciones para desmantelar laboratorios de cocaína y capturar criminales. En diálogos de paz con el ELN acordaron iniciar una nueva etapa en enero del 2025. La Corte Constitucional identificó bloqueos institucionales que afectan la protección de líderes sociales. Se aprobaron medidas de protección para 140 firmantes del acuerdo de paz en el Catatumbo. Se reportaron 221 homicidios de firmantes del acuerdo en la región. El ELN envió miembros a la región del Catatumbo para fortalecer su presencia y cometer acciones criminales desde enero del 2025. Que a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional para proteger a los líderes sociales y a los que se reincorporan a la vida civil, la ARN informó que desde el 15 de enero del 2025, 1.02 firmantes del acuerdo final, o sea, son 102 firmantes del acuerdo final de paz, han sido desplazados forzosamente con sus familias, 5 asesinados y 11 desaparecidos en la región del Catatumbo. Desde el 16 de enero del 2025, la grave alteración del orden público en esta región se ha intensificado por el despliegue militar y las agresiones del ELN, creando una crisis humanitaria que afecta a poblaciones vulnerables como los indígenas barí, líderes sociales, niños, campesinos, entre otros. Que hasta el 21 de enero del 2025 se han confirmado 381 homicidios, incluidas 5 personas firmantes de paz, y se han reportado 36.137 personas desplazadas forzosamente, de las cuales 16.482 están en refugio. Bueno, este era el dato que se tenía hasta ese día que se firmó el decreto de conmoción interior. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre un aumento en la migración hacia Venezuela, alcanzando 700 personas diarias entre el 17 y 19 de enero del 2025, con una leve disminución a 400 personas los días 20 y 21. La alcaldía de Cúcuta reportó que atendió a 15.086 personas debido a la escalada de hostilidades en la región del Catatumbo. A fecha del 21 de enero del 2025 se informó del confinamiento de 7.122 personas en Tibú, Teorrama y San Calixto, afectando la protección de derechos. Los municipios de Río de Oro y Gonzalo han recibido víctimas desplazadas por el conflicto. Esto muestra una perturbación extraordinaria del orden público por enfrentamientos armados y amenazas. También se menciona una crisis alimentaria.
También se menciona una crisis alimentaria debido a la caída de precios de la cocaína, creando un pacto entre grupos armados. Bueno, y al final del 2024 el mercado ilegal se recuperó y el pacto finalizó, lo que llevó a un aumento de confrontaciones armadas a partir del 15 de enero del 2025, ya que el ELN lanzó una violenta ofensiva contra la población civil, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Y a pesar de el compromiso del gobierno nacional con las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, el aumento de violencia del ELN ha dificultado la implementación de estas recomendaciones y es necesario despliegue institucional en la región del Catatumbo, que esta crisis humanitaria ha afectado gravemente los servicios públicos, la justicia, la educación y la salud, así como la actividad industrial y comercial necesaria en la región, que las acciones de grupos armados pueden dañar infraestructura y acceso a alimentos con un riesgo inminente de crisis alimentaria en la región, que también hay riesgo de ataques a infraestructura energética y vial, lo que impacta el medio ambiente y los servicios públicos. Bueno, que la grave situación de orden público pone en riesgo el sector de hidrocarburos y la producción en la cuenca petrolera del Catatumba, que produce 1.814 barriles de petróleo diarios según la ANH del 2024. Las amenazas a la seguridad y la posible interrupción de las operaciones afectan gravemente el desarrollo de los hidrocarburos en la región, poniendo en peligro los campos de Tibú, Sardinata y Oripaya, que generan cerca de 1.900 barriles diarios y 4 millones de pies cúbicos de gas. También está en riesgo la producción de gas en la cuenca de Catatumba. La energía eléctrica enfrenta amenazas al sistema interconectado nacional en esta región, afectando 47 municipios. La seguridad energética está amenazada por actos violentos que han interrumpido el mantenimiento y los servicios. La violencia ha impactado también la institucionalidad ambiental, dificultando el desempeño de los funcionarios en sus labores. Además, el accionar del ELN ha afectado los servicios de salud y dificultando el abordaje de la conflictividad social en Catatumba. La situación en la región de Catatumba es alarmante, caracterizada por un aumento significativo de la violencia y una crisis humanitaria que afecta gravemente a la población civil. Este contexto ha llevado a la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para restablecer la estabilidad institucional y garantizar la seguridad del Estado, así como el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El gobierno nacional ha reconocido que, aunque la crisis refleja problemas estructurales, su agravamiento justifica la declaración de conmoción interior. Esta medida es esencial para implementar mecanismos inmediatos que frenen la crisis y eviten su escalada, sin descuidar las políticas públicas necesarias para abordar los casos subyacentes a largo plazo. A pesar de los esfuerzos del Estado colombiano por desplegar capacidades institucionales en la región, el incremento de las acciones del ELN, especialmente dirigidas contra la población civil, ha creado una situación excepcional que compromete el orden público y la seguridad humana. Esto no solo obstaculiza la continuidad de la oferta institucional, sino que también amenaza con desmantelar el tejido social y los procesos organizativos necesarios para enfrentar las condiciones históricas que han afectado al territorio. En respuesta a esta violencia, la Policía Nacional ha intensificado sus actividades de control territorial, incluyendo patrullajes, registros y acciones de policía judicial. Estas medidas son cruciales para mitigar el impacto de las organizaciones armadas ilegales y proteger a la comunidad en un momento de crisis. Las fuerzas militares han
llevado a cabo actividades defensivas y ofensivas que incluyen el reposicionamiento de pelotones para fortalecer el control militar, apoyos humanitarios para rescatar personas y el establecimiento de puestos de mando en bases militares. En Cúcuta se han preparado helicópteros para movimientos rápidos y apoyos humanitarios, además de establecer mecanismos de reconocimiento aéreo. Sin embargo, persiste una crisis humanitaria debido a la violencia del ELN, con muchas personas todavía ocultas y sin lograr evacuarse. Hay dificultades para identificar y recuperar víctimas mortales, lo que afecta a los derechos de las familias. La recuperación de cuerpos fallecidos es una obligación del Estado, pero la inseguridad impide esas labores, creando un riesgo sanitario y social. Las acciones ordinarias de las autoridades no son suficientes para prevenir más violencia y proteger los derechos fundamentales de la población civil. Se hace necesario adoptar herramientas legales y materiales extraordinarias para mejorar el control del espacio aéreo y las capacidades de los servicios de inteligencia y policía judicial. También se deben implementar medidas excepcionales para restringir la venta y transporte de bienes utilizados por grupos armados. Es esencial retomar el control del territorio afectado en Catatumbo para detener desplazamientos forzados y restablecer el orden público. Los municipios se enfrentan retos para atender personas desplazadas, incluyendo vulnerables como mujeres embarazadas y niños. Las autoridades no pueden asegurar la atención humanitaria y los servicios básicos necesarios. Se requieren acciones inmediatas para garantizar el acceso a servicios esenciales debido a la crisis que supera la capacidad de respuesta de las instituciones. Tenemos lo siguiente, dice que para recuperar el control del orden público en la frontera con Venezuela es necesario adoptar medidas para garantizar la soberanía y la protección de los derechos de la población. Las circunstancias actuales dificultan la coordinación entre autoridades, impidiendo la protección de ecosistemas estratégicos. Se necesitan acciones extraordinarias para prevenir el daño ambiental por grupos armados y asegurar condiciones que protejan áreas y recursos naturales. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos PNIS ha sido insuficiente y requiere expansión. Es urgente impulsar la sustitución de cultivos en el Catatumbo y mejorar las condiciones de vida de comunidades dependientes de la economía ilícita. Desde el 2022, el gobierno ha llevado a cabo esfuerzos en la región, pero no han sido suficientes para abordar el conflicto. A pesar de las acciones del ejército y la policía, son necesarias medidas temporales para fortalecer la gobernabilidad y la capacidad de respuesta de las fuerzas. La situación en Catatumbo y áreas aledañas exige recursos no contemplados en el presupuesto. Entonces, viene esta botica que yo resalto en negrilla y dice la siguiente: en el PGN, que es el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025, las limitaciones en ingresos y gastos dificultan redireccionar recursos para enfrentar problemas de orden público sin afectar el gasto social. Ahí es donde empezamos a encontrar una falla grande que cometió el Congreso cuando tomó la decisión de hundir la ley de financiamiento, porque tal vez ahí con esa contingencia que había de 12 billones de pesos, una parte de eso se podría utilizar para este proceso, pero al no haberlo, entonces la falta de recursos para la inversión en el Catatumbo exige que el gobierno tome medidas fiscales para atender la región. Por eso hay también la conmoción interior. Además, se debe respetar la Constitución en materia tributaria. Es urgente facilitar el uso de recursos del Sistema General de Participaciones y Regalías. Y se requieren modificaciones al PGN para financiar acciones de la fuerza pública y proyectos sociales en la región. De hecho, con lo que está pasando acá, se va a dar más presupuesto a la fuerza pública para sostener todo lo que está pasando en el Catatumbo. También se necesita cooperación internacional para programas de estabilización. Es necesario tomar medidas especiales en los contratos para acelerar los recursos que aseguren la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia en la región del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta. El gobierno debe establecer controles para asegurar la transparencia y el correcto uso de los recursos. Debido a la crisis en la región, se declara un estado de conmoción interior por 90 días y este decreto entra en vigencia
al publicarse. Fin del comunicado. Eso es lo que tiene en cierta manera el decreto Conmoción Interior bajo el número 0062 de la fecha 24 de enero del 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro Urrego. Muchas gracias amigos y hasta aquí termina nuestro video y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.